ahora de los sellantes. Lo primero es cinta de politetrafluoretileno, de calidad, por ejemplo, es un buen sellante. Nosotros tenemos en nuestro catálogo cinta de teflón, en este caso, y existen dos maneras básicamente de sellar, aparte de catálogos gigantes de otras marcas, no nombraré Loctite yo ahora, catálogos de otras marcas. Cinta o pasta. ¿Cuál es la diferencia? Ahora veremos cómo se colocan las dos, pero la diferencia principal es la cinta. Yo la coloco, rosco y puedo hacer una prueba, puedo ponerla en funcionamiento. Las pastas suelen ser todas anaeróbicas, significa que secan en ausencia de oxígeno y tienen un tiempo de curado. Por lo tanto, yo coloco la pasta, lo veréis, la dejo secar, la dejo curar durante el tiempo que me marque el fabricante y una vez hecho eso, limpio la parte que estaba en contacto con el aire porque hay oxígeno y eso no habrá secado correctamente, lo limpio, me encontraré una capa dura sellada y a partir de ahí ya puedo ponerlo en servicio. Fijaos, he tenido que sacrificar tiempo. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, entre otras cosas porque consigo cerrar, por ejemplo, compuestos anaeróbicos sin teflón. En zonas donde haya radiación no se puede utilizar teflón, por ejemplo. No puedo utilizar esto. Y porque es más fácil de colocar. ¿Cómo se coloca la cinta sellante? Y la cinta sellante vamos a hacerlo, hicimos unas pequeñas fotos, pero lo primero es pues retirar el protector que pueda llevar esa rosca macho y limpiar bien los restos de plástico que pueda quedar. Recordad sobre todo si es una NPT, que suelen ser muy afiladas y pueden cortar esos plásticos que llevan y te queda algo de plástico allí. Y no queremos que este plástico interfiera en el cierre que voy a hacer de mi fluido, por lo tanto eliminar estos residuos de plástico al retirar el tapón. Mirando la rosca desde la cara frontal, localizar el punto donde el valle del primer hilo, esa línea de puntos que veis ahí, se funde con el bisel de la rosca del próximo, en la parte frontal. Esto se conoce como inicio de la rosca. Situar el extremo de la cinta en la cresta inmediatamente posterior a este punto y utilizar el ancho correcto. Para roscas entre 1/8, 1/4 y 3/8 de pulgada es necesario utilizar cinta de ancho de 1/4 y en roscas macho más grandes hay que utilizar cinta de media pulgada. Cuidado con utilizar siempre la misma. Llegados a este punto, pequeño paréntesis, hay gente que dirá no, aquí hay que dejar un par de hilos, porque si no, esto cuando yo rosco se me va a cortar y se va a meter aquí dentro y me va a contaminar mi sistema. Bien, tenéis razón y no tenéis razón a la vez. Yo también soy de ese parecer, pero la norma dice que hay que roscarlo de esta manera, cambió hace unos años, porque si la rosca, no me gusta decir si la rosca es muy mala, si la rosca no está hecha con la tolerancia adecuada o está en tolerancias muy bajas, puede llegar a dar problemas en los dos primeros hilos de rosca, o por ejemplo si intenté roscar una rosca de 1/4 ISO en una NPT, recordad rosca en los primeros, y por lo tanto puedo gripar esa rosca en estos puntos. Poniendo este sellante, protejo las roscas. Pero si estáis seguros que la rosca está correcta, yo siempre también dejaría 1 o 2 hilos para evitar que al roscar se me corte el teflón y entre dentro de mi sistema, contaminando mi sistema en ese caso. Seguimos. Una vez puesta, decidido o visto dónde tenemos que colocar la cinta, lo que hay que hacer es ponerla estirando, manteniendo el extremo de la cinta bien paralelo, aplicando en la dirección de la espiral de la rosca, es decir, sentido horario en las roscas a derechas. 2 o 3 vueltas, de hecho, podemos leer en la norma como dice 2 vueltas y media. 2 o 3 vueltas. Cuidado porque si la cinta se aplica en dirección contraria a la espiral de la rosca, en sentido contrario, es probable que al instalarla al roscar se me levante esa cinta y se me desenrosque. La gente que pone cinta de teflón cada día lo tiene clarísimo. Es más, se colocan el rollo de teflón en uno de los dedos, hacen así y lo tienen clarísimo. Los que no, pues a veces tenemos que mirarlo un ratito más, pero si lo colocamos como en esta segunda imagen, es probable que se nos mueva. Incluso es probable que nos quede de esta manera, se nos ha deslocalizado, se nos ha ido hacia la punta, ¿de acuerdo? Sobre todo no hay que ponerlo así. Y la cinta tiene que quedar puesta de esta manera. Aquí tenemos 2 vueltas y media colocadas y queda de esta manera, de un teflón, en este caso de calidad. Teflón que me coloque esta película de sellante y lubricante. Yo le pongo 9, 12 vueltas. 1. Si es teflón, estás malgastando porque es caro y lo único que haces es añadir un grueso que no va a favorecer el cierre, sino que va a dificultar ese cierre incluso. Si no es teflón, solo lo segundo. No es tan caro, pero vamos a dificultar muchísimo el cierre. Ojo, si yo tengo que orientar un manómetro, sí que debo colocar algo más de teflón para poder ser capaz de orientar. Y esto hay verdaderos maestros añadiendo el teflón para poder tener un juego y poder orientar correctamente. Y en el caso de la pasta, pues bien, la pasta exactamente o más o menos
lo mismo. Esta pasta, por ejemplo, vamos a ver una cualquiera, primero retirar una vez más el protector, limpiarlo, siempre movilizar el contenido que hay en el envase porque puede haber decantado hacia uno de los lados con el tapón puesto. También he visto gente haciendo así, se le va escapando con el tapón puesto para mezclarlo. Una vez más, mirando la rosca desde la cara frontal, localizar el punto donde el valle del primer hilo, la línea de puntos, se funde con el bisel. Y en ese punto situar la punta del aplicador el aplicador del cordón en la cresta inmediatamente posterior a ese punto, aplicar sellante rellenando 2 o 3 hilos, ¿vale? Siempre recomendamos 3 hilos, más si os fijáis y contáis 1, 2, 3, es justo cuando llegaba al tercero. Esto, una vez roscado, se autorreparte por la rosca y forma el sello. Recordad, en la mayoría de los casos, la gran mayoría, hay que dejarlo curar, dejarlo secar durante un tiempo. Para mí hay una desventaja clara, que si alguien llega allí de golpe y dice, no ha quedado bien, lo voy a tocar un poco, rompe ese sello y tiene que volver a limpiar, volver a colocarlo y volver a esperar el tiempo de curado. Y esos tiempos pueden ir desde varias horas a día, 2 días, ¿vale? Dependiendo de la criticidad de la pasta. En el caso de los lubricantes, fíjate, aquí tenemos los nuestros, porque hay que poner foto de alguno. Hay un montón de lubricantes. Recordad que lo único, es para facilitar el montaje, para evitar gripado, previene fricción y la destrucción de la rosca. Ahora he visto que aquí le premature. Si alguien no lo había visto, lo he visto yo, luego lo cambio. Lo importante es esto. Siempre hay que asegurarse que el lubricante es compatible con mi sistema, porque el lubricante va a entrar en mi sistema. Por lo tanto, el ejemplo claro es, si trabajo en alimentación, no puedo poner un lubricante que sea tóxico para los seres humanos, porque al final va a entrar en mi comida.